hay otra distribución de corriente triangular, pero a esa distribución de corriente se le denomina par, ¿sí? Entonces, nada más hago mención rápido de ella. En la distribución de corriente triangular par, los coeficientes de alimentación son dados por esta formulita de aquí. Aquí el número de antenas es par. Cuando estos son los coeficientes de alimentación, el factor de la agrupación se va a poder expresar como estas dos sumatorias. Y se puede demostrar que esas dos sumatorias se pueden escribir de esta forma, como ese producto. Al final, cada uno de estos dos factores se expresa en términos de funciones sampling periódicas, ¿sí? De hecho, estoy viendo que hay un pequeño error aquí. No, sí, está bien. Está bien. Al final, estas sumatorias se pueden expresar de esta forma. Cuando se factorizan ciertas exponenciales y se saca la magnitud del factor de la agrupación, de hecho, se puede demostrar a su vez que la magnitud es esto. Esta función es mucho más complicada porque es el producto de esta sampling periódica por esta otra sampling periódica. Bueno, por los valores absolutos. Entonces, aquí no se puede determinar tan fácilmente cuáles son, por ejemplo, las direcciones a -3 decibeles y cuáles son las direcciones de los máximos secundarios, si los hay. Entonces, nada más lo vamos a dejar así, porque en un programa que voy a usar para hacer la comparación de las distribuciones de corriente, incluye también esta distribución triangular par. Únicamente por eso la estoy mencionando. En la distribución de corriente binomial, que sí se incluye en el programa del curso, los coeficientes de alimentación tienen esta forma. Esto que está aquí corresponde a lo que ustedes vieron probablemente en su curso de probabilidad y de álgebra. Corresponde al cofactor que aparece en el desarrollo del binomio de Newton. El teorema del binomio de Newton es este. Y claramente ahí aparece hay una sumatoria en el que se encuentra lo que se conoce como el cofactor. Cuando los coeficientes de alimentación tienen como valor al cofactor, ¿sí? Resulta que esta sumatoria se puede representar como este binomio elevado a la n-1. Entonces, si nosotros consideramos que los coeficientes de alimentación son dados por este cofactor, el factor de la agrupación va a estar dado por esta sumatoria. Pero utilizando el teorema del binomio, esa sumatoria se expresa como esto que está aquí. La exponencial e a la y más 1, todo eso elevado a la n-1. Cuando se factoriza de aquí la exponencial e a la y medios, lo que nos queda es esta expresión. Y el hecho de factorizar esa exponencial se debe a que esta suma de exponenciales, pues es 2 veces un coseno. Entonces el factor de la agrupación para una distribución de corriente binomial o binómica toma esta forma. A nosotros lo que nos interesa es la magnitud. Si sacamos magnitud de esa última expresión, lo que obtenemos para el factor de la agrupación es que va a ser 2 elevado a la n-1 por el valor absoluto del coseno de psi medios, también elevado a la n-1.
Bueno, entonces de aquí claramente se obtiene que, tomando en cuenta que el valor máximo de este coseno va a ser 1, se obtiene que el valor máximo del factor de la agrupación de la distribución binomial es 2 elevado a la n-1. Como los cocientes de alimentación son reales positivos, se sigue cumpliendo que los máximos son múltiplos enteros de 2pi. Por otro lado, también ustedes saben que los ceros del coseno, los dos primeros ceros del coseno, son prácticamente pi medios y menos pi medios. ¿Sí? Pero el pi medios y el menos pi medios lo obtendríamos cuando este ángulo psi vale más menos pi. Eso implica que los ceros de este factor de la agrupación van a tener esta forma. ¿Sí? Más menos pi más 2 veces mpi. ¿Sí? Y bueno, nada más faltaría obtener las direcciones a menos 3 decibeles. Aquí estas direcciones a menos 3 decibeles se obtienen sin ninguna aproximación. Porque de acuerdo a lo que ya sabemos, en una dirección a menos 3 decibeles, el módulo del factor de la agrupación, ¿a qué debe de ser igual? Si evalúo en una dirección a menos 3 dB, al factor de la agrupación, su módulo nos debe de dar el valor máximo del factor de la agrupación, que en este caso es 2 elevado a la n-1, dividido entre ¿qué? Entre la raíz de 2. Pero si nosotros evaluamos esta función que está aquí en la dirección a menos 3 decibeles, ¿sí? ¿Qué es lo que obtendríamos? Que este módulo del factor de la agrupación es igual a 2 veces a la n-1 que multiplica a la magnitud del coseno de psi en esa dirección a menos 3 dB dividida entre 2 y elevada eso a la n-1. ¿Sí? Si nosotros igualamos esta expresión con esta expresión, se van a cancelar los factores 2 a la n-1. Y nos queda que el valor absoluto de ese coseno debería de ser igual a 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Particularmente si elevamos al cuadrado en ambos lados de la igualdad, nos quedaría que el coseno elevado al producto de 2 por n-1, eso es una potencia par, por lo tanto el coseno elevado a esa potencia va a ser una cantidad positiva. Esto que está aquí, ¿a qué debería de ser igual? A 1/2. Porque elevé al cuadrado en ambos lados de la igualdad. Entonces, si tomamos en cuenta que el coseno es una función par, podría aquí poner signos más menos. ¿Sí? Y no hay de hecho ningún problema. Se sigue cumpliendo la igualdad. De ahí ya podemos despejar más menos psi medios, sacando el arco coseno. Bueno, primero sacamos la raíz 2 por n-1 y posteriormente sacamos el arco coseno. Al hacer eso, lo que nos queda es que las posiciones a menos 3 decibeles adyacentes al origen serían dadas por esto que está aquí. Pero si queremos hallar también otras posiciones a menos 3 decibeles asociadas a lóbulos de difracción, entonces simplemente sumamos a la expresión obtenida 2 veces mpi. Entonces, con esto, con esta ecuación, tendríamos una forma de determinar las direcciones a menos 3 decibeles.
¿Qué es importante mencionar aquí? Aquí no hay máximos secundarios locales, ¿sí? No hay máximos secundarios locales. Pudiera llegar a existir un máximo secundario, pero no local, siempre y cuando el factor de la agrupación en alguno de los extremos del margen visible no se anule y además en esos extremos no se tenga un máximo global, ¿sí? Si al menos en uno de esos extremos no se tiene un máximo global y tampoco un cero, entonces uno de esos extremos podría llegar a ser un máximo secundario, pero no local, ¿sí? Eh, comúnmente se dice que la distribución de corriente binómica no tiene máximos secundarios, pero cuando dicen no tiene máximos secundarios se refieren a máximos secundarios no locales. Sí pudiera llegar a existir en algunos casos un máximo secundario no local. Un máximo secundario local, ¿qué propiedad cumple? Esta. Si al final derivamos la función y evaluamos en esa posición, la derivada de la función en esa posición daría 0, ¿sí? Pero pudiera llegar a presentarse o a tenerse un máximo, como dije, un máximo no local. En una situación como esa, si se deriva la función y se evalúa en esa posición del máximo no local, pues no vamos a obtener un valor nulo, porque la pendiente de la recta tangente a la función no sería 0 en una situación como esa. Entonces, bueno, en esta tabla aparecen los errores porcentuales que se cometen al utilizar las ecuaciones 40E, 41E y 42E. Esas fórmulas, ¿cuáles son? Las fórmulas para obtener las direcciones, las posiciones a -3 decibeles del factor de la agrupación de un arreglo lineal uniforme con distribución de corriente uniforme, con distribución de corriente triangular impar y con distribución de corriente triangular par. Se ve aquí, por ejemplo, que cuando n vale 5, el error porcentual que se obtiene es de 1.35 para la posición a -3 decibeles, utilizando las aproximaciones que ya vimos. Igual para ese valor de n igual con 5, el error porcentual que se comete al usar la aproximación obtenida en la distribución de corriente triangular impar es de 3.52. Y no hay de hecho error cuando se utiliza la fórmula para la posición a -3 decibeles de la distribución de corriente binomial. Aquí el error es 0, ¿sí? Se maneja que es un error del orden de 10 a -14 o 10 a -11, pero en realidad el error es 0, ¿sí? Porque la expresión que obtuvimos para la posición a -3 decibeles de la distribución de corriente binomial es de hecho exacta, no es aproximada. En esta página lo que se muestran son las gráficas de la magnitud del factor de la agrupación ya normalizado, tanto en el espacio del ángulo eléctrico. Estas son gráficas en el espacio del ángulo eléctrico como en el espacio real, pero dibujadas obviamente en un plano. Estas serían las segundas. Aquí lo que se está manteniendo fijo es la distancia entre antenas, 0.25 lambdas, la fase progresiva
pi sobre 6 radianes. El margen visible, por lo tanto, se mantiene también fijo. Y lo único que se está cambiando es el número de antenas. Por ejemplo, esta primera gráfica es para 3 antenas. La que le sigue es para 5 antenas. La que le sigue es para 7, después para 9, después para 11, 13, 15, 17, 19 y 21. ¿Qué es lo que se puede apreciar de esas figuras conforme el número de antenas se incrementa? Cuando el número de antenas aumenta, el ancho de haz a menos 3 decibeles del lóbulo principal tiende a disminuir y también tienden a aparecer, en la medida en que M aumenta, tienden a aparecer un mayor número de máximos secundarios, ¿sí? En esta figura solamente hay un máximo secundario local. En esta figura también solo hay un máximo secundario local, pero hay dos máximos secundarios no locales, el de aquí y el de aquí, ¿sí? En esta figura hay tres máximos secundarios locales, el de aquí, el de aquí y el de aquí. En esta figura hay 4 máximos secundarios locales, pero en la figura de aquí con M igual a 21 antenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 máximos secundarios locales y el asociado a este punto va a corresponder a un máximo secundario no local. ¿Sí? Entonces lo que se ve aquí es que conforme el número de antenas se incrementa, el ancho de haz a menos 3 decibeles del lóbulo principal o de lóbulos de difracción, si es que existieran. En este caso solamente hay lóbulo principal, no hay lóbulos de difracción. El ancho de haz tiende a disminuir y también el número de lóbulos secundarios tiende a incrementarse. Eso es lo que se observa de estas figuras, ¿sí? Como había dicho, pues estos son los diagramas de radiación en el espacio real que están ya normalizados. También se logra observar algo más, ¿sí? La gráfica azul que corresponde al diagrama de radiación de la distribución de corriente uniforme, al menos en lo que respecta al lóbulo principal, se encuentra dentro del lóbulo principal para la distribución de corriente triangular impar y a su vez esa se encuentra dentro del lóbulo para la distribución de corriente binomial. Entonces, esta figura, por ejemplo, o esta, o esta, o esta, aparte de las observaciones que ya había dicho antes, de que los anchos de haz tienden a disminuir conforme el número de antenas se incrementa y el número también de lóbulos secundarios tiende a aumentar. ¿Qué más tenemos? Pues esas figuras nos dicen claramente que el diagrama de radiación de la distribución de corriente uniforme es más directivo que el diagrama de variación de la distribución de corriente triangular impar y a su vez el diagrama de la distribución de corriente triangular impar es más directivo que el diagrama de la distribución binomial. Entonces, para pronto, de estos tres arreglos, el más directivo es el de la DCU, el menos directivo es el de la DCB. Eso es lo que nos aporta la comparación de estos diagramas de radiación. En la siguiente figura, esto que está aquí es una gráfica de la directividad para los arreglos de la página anterior, ¿sí? O sea que se sigue manteniendo fija la distancia, la fase progresiva y por lo tanto el margen visible. Lo único que se está modificando es el número de antenas. Estas gráficas son para arreglos de antenas isótropas.
¿sí? Bueno, lo que aquí se observa es lo que ya había mencionado. La directividad de la distribución de corriente uniforme es mayor que la directividad de la distribución de corriente triangular impar y a su vez esa directividad es mayor que la de la distribución de corriente binomial. ¿Sí? Entonces, de esos tres arreglos, el más directivo es el que corresponde al arreglo con DCU. El menos directivo, pues es el del arreglo con DCB. Esta es la información que aporta finalmente esta gráfica. Los valores de las directividades ahí se encuentran. Estos son valores aproximadamente exactos. ¿Sí? Únicamente la inexactitud se deberá al truncamiento que se hace al final. En esta figura, ahora lo que se mantiene fijo es el número de antenas. Todas esas figuras corresponden a un arreglo de 11 antenas isótropas con fase progresiva de 0 radianes. ¿Qué es lo que aquí se está modificando? La distancia eléctrica entre antenas. La distancia entre antenas, por ejemplo, para esta primera figura es de 0.1 lambdas, para la segunda figura de 0.3 lambdas, para la tercera figura 0.5 lambdas, después 0.7 lambdas, 0.9 lambdas, 1.1 lambdas, 1.3 lambdas, 1.5 lambdas, 1.7 y hasta 1.9 lambdas. ¿Qué es lo que se observa ahí? Cuando la distancia es de 0.1 lambdas, no hay máximos secundarios locales. Pudiera haber máximos secundarios no locales que corresponden a la posición de este máximo y de este otro máximo. ¿Sí? El ancho de asa menos 3 decibeles de esta figura va a ser mucho más grande, por ejemplo, que el ancho de asa menos 3 decibeles. De esta figura, no, eso es incorrecto lo que iba a decir. Noten ustedes que el margen visible se modifica. Aquí el intervalo va de un menos 0.60 y tantos a un 0.60 y tantos, pero aquí el margen visible va de un menos 1.5 tal vez, o un menos 1.6 hasta 1.6. Aquí el margen visible va de menos 3 punto y algo a 3 punto y algo. Entonces, lo primero que se tiene aquí es que cuando la distancia entre antenas se incrementa, el ancho del margen visible se va a incrementar. Debido a que el ancho del margen visible se incrementa, entonces van a aparecer más lóbulos secundarios conforme la distancia aumente. Pero también pueden llegar a aparecer lóbulos de difracción conforme la distancia aumente. Por ejemplo, si consideramos la figura 1 y la figura 2, lo que se incrementa únicamente es el margen visible y por lo tanto el número de lóbulos secundarios. Si comparamos la figura 2 con la figura 3, lo único que se incrementó fue el número de lóbulos secundarios, si es que los hay, ¿sí? Si es que los hay. Y me estoy refiriendo prácticamente a la gráfica azul cuando digo que se incrementa el número de lóbulos secundarios, ¿sí? O inclusive a la gráfica cian. ¿Qué pasa si comparamos la tercera figura con la cuarta? Pues sucede lo mismo. Si hay lóbulos secundarios, el número de estos se incrementó. Pero ya cuando comparamos con la figura que está aquí para una distancia eléctrica de 0.9, aparece, aparte de que el número de lóbulos secundarios se incrementa, hay un lóbulo
aquí secundario, que ya es de una amplitud relativamente grande, ¿sí? ¿Qué sucede cuando ya la distancia es de 1.1 lambdas o 1.3 lambdas o 1.5 lambdas? Que ya van a aparecer en todas esas figuras, de hecho, lóbulos de difracción. Estos dos lóbulos grandotes que están en las orillas de la gráfica, de hecho de cada gráfica, son lóbulos de difracción, ¿sí? Entonces, cuando el número cuando la distancia eléctrica es lo suficientemente grande, ¿sí? O aumenta lo suficiente, aparte de que se incrementan el número de lóbulos secundarios, si es que la función tiene lóbulos secundarios, también aparecen otros máximos globales asociados a lo que se llaman lóbulos de difracción, ¿sí? Eso es lo que se observa en estas gráficas. Obviamente eso mismo se puede ver en estas figuras, pues en las gráficas polares, ¿sí? Pero también se observa algo más que hace rato pensaba yo que era incorrecto decirlo, pero de hecho es correcto. Noten ustedes que el ancho de asa menos 3 decibeles que vamos a tener en estos diagramas es mayor que el ancho de asa menos 3 decibeles de esta figura, y a su vez estos anchos de asa son mayores que los de esta figura, y a su vez son mayores que los de esta figura. Entonces, lo que también se logra observar ahí es que conforme la distancia eléctrica se incrementa y aparecen en algunos casos más lóbulos secundarios, también el ancho de haz está disminuyendo. ¿Sí? Por lo tanto, esos diagramas de radiación deberíamos de esperar que en la medida en que también la distancia eléctrica ahí se incremente, es probable, ¿sí? Ahí habría que ver, es probable que la directividad en algunos casos aumente, ¿sí? En otros casos pudiera llegar a disminuir ligeramente, pero probablemente el comportamiento en un cierto intervalo de distancias eléctricas, el comportamiento promedio es muy probable que sea creciente en cuanto a la directividad. Eso debe de verse en la siguiente figura. La siguiente figura es gráfica de directividades para los arreglos anteriores. Aquí lo único que se está modificando es la distancia eléctrica. Noten ustedes que se sigue cumpliendo que la directividad del arreglo con DCU es mayor que el arreglo con DCTI, y a su vez la directividad de este arreglo es mayor que la del arreglo con DCB. ¿Sí? Pero, por ejemplo, cuando se tiene una distancia eléctrica entre 0 punto y algo hasta tal vez como 0.9 lambdas, el comportamiento de la actividad siempre es creciente. A partir de aproximadamente ese valor de 0.9 lambdas para el caso de la distribución triangular uniforme, perdón, la directividad empieza a disminuir, ¿sí? Y disminuye muy rápido, pero tal vez a los 1.05 lambdas, otra vez la directividad se empieza a incrementar, y después hay una cierta distancia para la cual empieza a disminuir, después vuelve a incrementar, después vuelve a disminuir, y de hecho va a tener ese comportamiento. Ya cuando la distancia entre antenas sea lo suficientemente grande, la directividad va a tender a estabilizarse, ¿sí?
va a tender a estabilizarse. Lo mismo va a suceder para la gráfica cian y para la gráfica naranja, ¿sí? De las distribuciones triangular impar y binomial. Bueno, entonces hay ciertos intervalos de distancias eléctricas entre antenas para los cuales se tiene un comportamiento creciente en la directividad y también ciertos intervalos donde se tiene un comportamiento decreciente en la directividad de esos arreglos. Bueno, eh, al inicio del semestre les envié varios archivos. Uno de esos archivos es el siguiente. Es un archivo en matemática que se llama animación ALU, DCU, DCT, DCB. Aquí también se puede ver el comportamiento del diagrama de variación de las 4 distribuciones de corriente, la uniforme, la triangular impar, la triangular par y la binomial, ¿sí? En función del número de antenas, de la distancia eléctrica y de la fase progresiva entre antenas. Ahorita esa simulación la voy a parar. Voy a considerar, por ejemplo, un número de antenas igual con 2, una distancia de 0.6 lambdas y una fase progresiva de 0. En esa situación, el diagrama de variación polar es el mismo para los 3 arreglos, porque con n igual a 2, más bien los respectivos factores de agrupación coinciden, el de la DCU, el de la triangular par y el de la binomial. ¿Qué sucede cuando alfa empiezo a incrementarlo? Noten ustedes qué pasa con el diagrama. De hecho, las direcciones de los máximos empiezan a cambiar, ¿sí? Bueno, grosso modo eso es lo que se tiene cuando hay cambio alfa. ¿Qué sucede si ahorita alfa la mantengo constante y empiezo a incrementar la distancia entre antenas? Esencialmente ahí lo único que aparecen son más lóbulos de difracción, ¿sí? Y aparecen también, ahí tenemos lóbulos secundarios, 2 lóbulos secundarios, ¿sí? ¿Qué sucede si ahora el número de antenas es 3? Ahí ya aparecen 2 gráficas, ya no una sola. Esto significa que de los 3 factores de agrupación, 2 de ellos son iguales. Ahorita no recuerdo cuáles son iguales, con igual con 3, pero eso viene en las notas de antenas simples. Viene un ejercicio en el cual, habían algunos ejercicios en los cuales se hacen algunas observaciones. Cuando n vale 2 y cuando n vale 3. ¿Sí? Esos ejercicios son de hecho sencillos. ¿Qué pasa si ahora el número de antenas vale 4? Ahí ya aparecen claramente 3 gráficas, ¿sí? La azul, la cian y la rosa. El factor de la agrupación ya en ese caso, los 3 factores de agrupación para la DCU, la DCTP y la DCB, pues son funciones distintas. Cuando n vale 5, también tenemos 3 funciones ahí, 3 gráficas distintas, porque el FA de la DCU, de la DCTI y de la DCB son distintos. ¿Qué pasa si la distancia entre antenas otra vez disminuye? Y si la distancia entre antenas la empiezo a incrementar.
manteniendo alfa y n constantes. Bueno, pues se logra apreciar parte de lo que ya había mencionado, analizando las gráficas, sí, ya hace rato. Noten ustedes que esencialmente cuando alfa cambia, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que la dirección de los máximos cambia, tanto de los máximos secundarios como la de los máximos locales. De hecho, esas direcciones tienden a rotar en la medida en que alfa cambia. Obviamente, las características del diagrama pueden verse bastante modificadas. Bueno, este archivo se los envié, podrían ustedes analizar con calma, ¿sí? ¿Qué sucede en la medida en que n se incrementa, en que la d se incrementa, en la que alfa se incrementa? Noten ustedes que si ahí el número de antenas aumenta, los anchos ya tienden a disminuir, también los máximos secundarios tienden a disminuir en amplitud, pero también el número de máximos secundarios tiende a incrementarse conforme el número de antenas se incrementa. Bueno, las observaciones más importantes sobre las diferencias que existen entre estos diagramas de radiación de las distribuciones de corriente uniforme, triangular impar, triangular par y binomial se mencionan en el cardama. Entonces, les sugiero que por favor, si tuvieran tiempo, revisen las siguientes secciones del cardama. No es obligatorio, es opcional. Finalmente eso ya depende de ustedes si lo quieren hacer o no. Entonces, les recomendaría que revisen las páginas 181 a 185 del cardama, en el que se mencionan estas 4 distribuciones de corriente, la triangular par, triangular impar y la binomial, pero me interesa principalmente esta sección, la 544, en la que el cardama pues menciona las diferencias que hay en los diagramas de radiación de cada una de esas distribuciones de corriente, ¿sí? Ahí se menciona pues parte de lo que ya les acabo de decir, tomando en cuenta el análisis de las gráficas. Esto que está aquí es el archivo que les envié, de todos modos lo pueden volver a bajar. Y bueno, vamos entonces a continuar con lo que sigue, ¿sí? Bueno, hay un grupo con el que voy bastante atrasado y es el 5CM8. Y me atrasé más el día de hoy porque me conecté muy tarde. Bueno, entonces vamos a continuar. Sí, el siguiente tema tiene que ver con los arreglos transversales, ¿sí? Y longitudinales. Se dice que un arreglo de antenas es transversal cuando la dirección o direcciones de máxima radiación del arreglo son perpendiculares al eje del arreglo. ¿Esto qué quiere decir entonces? Suponiendo que este fuera el eje del arreglo, si nosotros consideramos que la dirección o direcciones de máxima radiación son perpendiculares al eje del arreglo, si esta dirección de máxima radiación forma un ángulo de 90 grados con esta dirección del eje del arreglo, entonces
el arreglo es transversal. Si nosotros tomamos en cuenta que el ángulo eléctrico es igual a beta D por R unitario, punto D unitario, más alfa, y si consideramos la restricción que ya les había mencionado, que el módulo de alfa sea menor que beta D, para que nosotros garanticemos con ello que el margen visible incluye al origen, ¿sí? Bueno, si nosotros consideramos que el ángulo entre la dirección de máxima variación y el eje del arreglo es de 90 grados, entonces este producto punto que obtendríamos entre la dirección de máxima variación y el vector de unitario, ¿cuánto sería? 0. Les recuerdo que esto que está aquí es el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Si particularmente nosotros consideramos que el primer máximo global se encuentra en el origen, esto debería de ser igual a beta por D por la dirección de máxima variación punto el vector de unitario más alfa. Pero estamos diciendo que en un arreglo transversal este producto punto debe de ser 0 porque el ángulo entre estos dos vectores es de 90 grados. Si este producto punto vale 0, porque ya estamos considerando que el ángulo entre los vectores es de 90, nos quedaría que 0 es igual ¿con quién? Con alfa. La condición para que nosotros tengamos un arreglo transversal de antenas, ¿sí? Obviamente un arreglo lineal uniforme transversal de antenas, la condición es que la fase progresiva sea nula. Siempre que la fase progresiva sea nula, vamos a tener arreglos transversales. ¿Sí? Si además nosotros imponemos esta condición, entonces vamos a garantizar con ello que solamente hay lóbulo principal, pero no lóbulos de difracción. ¿Sí? Bueno, resulta, se puede demostrar que cuando estas dos condiciones se cumplen, en un arreglo lineal uniforme con distribución de corriente uniforme, el ancho de asa entre ceros va a estar dado por esta fórmula, el ancho de asa menos 3 decibeles por esta fórmula, y la directividad va a ser dada aproximadamente por esta fórmula. Igualmente, cuando estas dos condiciones se cumplen, se puede demostrar que para la distribución de corriente triangular impar, el ancho de asa menos 3 decibeles va a ser el ancho de asa entre ceros va a ser dado por esta fórmula. Esta fórmula nos va a dar el ancho de asa menos 3 decibeles y esta fórmula nos va a dar la directividad. Si nosotros comparamos esas dos directividades, se puede ver que cuando el número de antenas es lo suficientemente grande, cuando n es mucho mayor que 1, si n es mucho mayor que 1, esta suma de n más 1 la podemos aproximar simplemente como n. Y lo que se observaría es que, puesto que aquí hay un factor 2 y aquí hay un factor 3 medios, cuando el número de antenas es mucho mayor que 1, lo que se puede observar ya para rápido con esto es que la directividad de la distribución de corriente uniforme es mayor que la directividad de la distribución de corriente triangular impar. Eso ya lo habíamos visto analizando las gráficas, pero también se ve al comparar estas fórmulas, ¿sí? Bajo las condiciones que estoy mencionando. Bueno, un segundo tipo de agrupación es lo que se conoce como la agrupación o arreglo longitudinal ordinario.
En el arreglo longitudinal ordinario, la dirección de máxima variación debe de ser paralela o antiparalela al eje del arreglo. Si este es el eje del arreglo, hay entonces dos posibilidades. Que la dirección de máxima variación sea esta, o bien, nuevamente, si este es el eje del arreglo, que la dirección de máxima variación sea antiparalela a ese eje del arreglo, o sea esta. En cualquiera de esas dos situaciones, tenemos nosotros una agrupación longitudinal ordinaria. Para que se tenga este caso, ¿cuál es la condición que se requiere? Para que la dirección de máxima variación sea paralela al eje del arreglo, se requiere que el ángulo gamma valga 0. El ángulo gamma max. Eso equivale a que la fase progresiva sea igual a menos beta d. ¿Sí? Si la fase progresiva es igual a menos beta d, entonces el ángulo entre la dirección de máxima variación y el eje del arreglo es de 0 grados. Pero también hay algo más. El margen visible, ¿a qué va a ser igual? En este caso, el margen visible, tomando en cuenta que el margen visible es alfa menos beta d, esto nos va a dar menos 2 veces beta d. Tomando en cuenta que el extremo derecho es alfa más beta d, esto nos daría 0 cuando la dirección de máxima variación es paralela al eje de la regla. ¿Qué sucede en este caso? Cuando la dirección de máxima variación es antiparalela al eje del arreglo, o bien cuando la dirección de máxima variación forma un ángulo de 180 grados con el eje del arreglo, es lo que está aquí. Eso se va a cumplir siempre y cuando la fase progresiva alfa sea igual a más beta d. Cuando esto suceda, ¿cuál va a ser el margen visible? El margen visible va a ser 0,2 veces beta por d. ¿Sí? Bueno, cuando se maneja la agrupación longitudinal ordinaria, por lo regular se impone una restricción para la distancia entre antenas. Esa restricción es esta. Si la distancia entre antenas es menor o igual que lo que aparece aquí, se va a garantizar que no existen lóbulos de difracción, que solamente va a haber un lóbulo principal, pero no lóbulos de difracción. Eso significa que solo habría un máximo, ¿sí? Un máximo de radiación. Igual, cuando se cumplen estas dos condiciones, se puede demostrar que para una distribución de corriente uniforme de antenas isótropas, esto que está aquí sería el ancho de haz entre ceros, esto que está aquí proporcionaría el ancho de haz a los 3 decibeles y esto que está aquí la directividad de la regla. Cuando también se cumplen estas dos condiciones, se puede demostrar que para una distribución triangular impar de antenas isótropas, esta fórmula nos da el ancho de haz entre ceros, esta otra el ancho de haz a los 3 decibeles y esta otra la directividad. Nuevamente, como estamos considerando que el número de antenas es muy grande, mucho mayor que 1, esta fórmula para directividad se podría aproximar como 6 medios de n por d sobre lambda. Pero 6 medios es 3 y en la fórmula de arriba tenemos un factor 4. ¿Eso qué nos está diciendo también? Eso ya nos está diciendo que igual, bajo esas condiciones que ya se mencionan ahí, la directividad
de la distribución de corriente uniforme es mayor que la directividad de la distribución de corriente triangular impar. ¿Sí? Cosa que también ya se había mencionado, haciendo la comparación de los diagramas de radiación y de las gráficas de directividad, ¿sí? De las páginas anteriores. Bueno, hay una segunda agrupación longitudinal, ¿sí? Esta segunda agrupación longitudinal es más directiva que el arreglo longitudinal ordinario. En la agrupación longitudinal de Hansen, ¿qué es lo que se hace? Ya les había dicho que en un caso, cuando alfa es igual a menos beta d, cuando alfa es igual a menos beta d, lo que equivale a que el ángulo gamma entre la dirección de máxima variación y el eje del arreglo vale 0, les había mencionado que el margen visible es menos 2 beta d, 0. ¿Dónde se encuentra el máximo? En psi igual con 0. ¿Cómo se obtiene la agrupación longitudinal de Hansen? Cuando el máximo del factor de la agrupación del arreglo longitudinal ordinario se mueve hacia en este caso, cuando se mueve hacia la izquierda. Pero se va a mover hacia la manera que al final se obtenga la directividad más grande posible, ¿sí? Esto significa que aquí debe de haber una cierta posición en la cual se obtenga la directividad más grande posible. Una vez que se sobrepasa esta posición, la directividad empieza a disminuir. De hecho, lo que nosotros observaríamos es que al movernos desde 0 hasta esa posición privilegiada, la directividad va a aumentar hasta que toma un valor máximo. Si nos seguimos moviendo, la directividad empieza a disminuir. Se supone que estos dos señores obtuvieron la posición, ¿sí?, para la cual esa directividad se hace máxima. Igual, si el margen visible fuera el intervalo 0, 2 beta d, esta posición en la que tenemos el máximo, pues la idea es que la movamos ahora hacia la derecha. Lo que se va a observar es que la directividad se va a incrementar y que de hecho va a existir una posición aquí para la cual esa directividad se hace máxima. Bueno, resulta que la directividad se hace máxima cuando se cumple la siguiente condición. ¿Sí? La directividad se hace máxima en aproximadamente este valor de ángulo eléctrico. Cuando el ángulo eléctrico tiene ese valor más o menos 2.92 entre n-1, la directividad se maximiza. Cuando se toma en cuenta que estos valores corresponderían, entonces, para este caso, al extremo derecho del margen visible y para este otro caso, al extremo izquierdo del margen visible, entonces, a partir de esta condición, se demuestra que para que la directividad se maximice, la fase progresiva del arreglo debería de ser dada por esta fórmula. Cuando el número de antenas es lo suficientemente grande, esa fórmula se puede expresar aproximadamente como esto que está aquí. Bueno, sea esta fórmula o sea esta fórmula, cuando alfa es aproximadamente cualquiera de esas dos expresiones,
Y si además se cumple esta condición para la distancia entre antenas, se puede demostrar, de hecho, estos dos señores lo hicieron, que la directividad del arreglo va a ser dada aproximadamente por esta expresión. La directividad máxima va a ser 7.28 n por d sobre lambda. Si nosotros comparamos la directividad del arreglo longitudinal ordinario, esta directividad pues está multiplicada por un factor 4. Pero esta otra agrupación tiene una directividad en la que aparece el factor 7.28. ¿Sí? Entonces, la directividad aumentó bastante, casi el doble. En realidad, eso casi el doble entre comillas. Aumenta bastante. Pasamos de un factor 4 a un factor 7.28. Pero esto implica un precio que hay que pagar. En la distribución longitudinal ordinaria, esto que está aquí es el máximo del factor de la agrupación. Pero en la agrupación de Hansen, este puntito que estoy graficando me da el valor máximo del factor de la agrupación. Obviamente, si comparamos los valores, la magnitud máxima del factor de agrupación del arreglo longitudinal de Hansen es menor que la magnitud máxima del factor de agrupación del arreglo longitudinal ordinario. ¿Eso al final qué implica? Eso implica que para que nosotros hayamos incrementado la directividad, se tuvo que pagar un costo. Y el costo que se tuvo que pagar es que la potencia variada por el arreglo disminuyó. Aproximadamente, ¿qué tanto disminuye la potencia variada por el arreglo? Si no mal recuerdo, la potencia disminuye alrededor del 50%, pero no estoy muy seguro. Se debe mencionar aquí. Aquí está. Esto se logra a costa de disminuir la potencia variada. Pero no se menciona el porcentaje. Entonces, tal vez eso del 50% lo estoy exagerando y no es eso. ¿Sí? Bueno. La potencia sí disminuye apreciablemente, la potencia variada. El porcentaje no lo recuerdo, pero tal vez en el Cardama se mencione cuál es aproximadamente el porcentaje en que la potencia variada por esta agrupación disminuye con respecto a la potencia variada por el arreglo longitudinal ordinario. ¿Sí? Bueno, el costo que se tiene que pagar es ese, ¿sí? La potencia variada por la agrupación es menor, pero su directividad es mayor. Estos dos ejemplos los voy a ver más adelante cuando veamos ya la justificación o los fundamentos de una de las prácticas que se realizan en el laboratorio, mientras me voy a ir ya directamente a este problema. ¿Sí? En este problema tenemos una agrupación de 5 antenas que están separadas una longitud de onda. Las antenas son isótropas, por lo tanto, el diagrama de radiación es el del factor de la agrupación únicamente. Los coeficientes de alimentación son unitarios. La fase progresiva es de 90 grados. El eje, bueno, ¿qué nos piden? Nos piden obtener los ángulos entre el eje del arreglo y las direcciones de los máximos de radiación, el ángulo entre el eje del arreglo y los nulos de la radiación, y también el ángulo entre el eje del arreglo y las direcciones a -3 decibeles. Las direcciones a -3 decibeles también se denominan direcciones a densidad de potencia media.
¿sí? Que nos piden también que con esas direcciones que obtengamos, que con esos ángulos más bien que obtengamos, realicemos un bosquejo del diagrama de variación polar de la regla. ¿Qué tenemos que hacer? Pues de entrada, recopilar los datos. N vale 5, D vale lambda, alfa vale pi medios. Como los coeficientes de alimentación son unitarios, la magnitud del FA es la del arreglo con distribución de corriente uniforme, o sea, lo que está ahí. ¿A qué es igual el ángulo psi? El ángulo psi sabemos que se puede escribir como 2 veces beta d, como beta d, no es 2 veces. El ángulo psi es igual a beta d coseno de gamma más alfa. Si tomamos en cuenta que beta es 2 por pi sobre lambda y que la distancia es de una lambda, se cancelan las lambdas y por esa razón el ángulo eléctrico para este problema tiene esta forma. Si tomamos en cuenta cuál es el margen visible, sabemos que el margen visible es alfa menos beta d, coma, alfa más beta d. Si sustituimos también los valores de alfa y de beta d en esta expresión para el margen visible, lo que se obtiene es esto. El margen visible va desde menos 1.5 pi hasta 2.5 pi. Tomando en cuenta que la psi es esto, vamos a despejar el ángulo gamma. De esta fórmula se despeja el ángulo gamma y se obtiene esta formulita de aquí. Si nosotros queremos hallar las direcciones, los ángulos gamma max, aquí vamos a sustituir entonces los ángulos psi que maximizan el factor de la agrupación. Si queremos hallar los ángulos gamma sub c, aquí vamos a sustituir los ángulos eléctricos que anulan el factor de la agrupación. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que primero vamos a hacer es tomar en cuenta estas formulitas que aparecen en la página. Bueno, vemos las fórmulas para el factor de agrupación de un arreglo con DCU. Bueno, como había dicho, esta es la fórmula para la magnitud del factor de agrupación del arreglo con DCU, pero también hay 4 fórmulas importantes que debemos de considerar, estas que están aquí. Sí, entonces, estas para hallar los ángulos eléctricos en los que el factor de la agrupación es máximo, los ángulos eléctricos a menos 3 decibeles, los ángulos eléctricos de nula radiación y los ángulos eléctricos asociados a los máximos secundarios del factor de la agrupación. ¿Sí? ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Voy a copiar, a imprimir estas fórmulas. Para tomarlas en cuenta ahorita. Bueno. Entonces, lo que primero hacemos es tomar la fórmula para los máximos. Los máximos, de acuerdo a esta fórmula, son de la forma 2mpi con m entero, pero los valores de m que debemos de considerar son aquellos que nos dan ángulos eléctricos que están dentro del margen visible. Eso va a ser obvio. ¿Sí? Va a ser obvio qué debemos de hacer. Claramente, cuando m vale 0, el ángulo eléctrico 0 está en el margen visible, porque el margen visible es este. También cuando m vale 1, obtenemos 2pi y 2pi está dentro de este margen visible. Si le damos a m cualquier
cualquier valor entero distinto de 0 y de 1, se obtienen valores que están fuera de este margen visible. Por lo tanto, aquí los únicos valores que vamos a usar para psimax son estos dos. Vamos ahora a analizar la fórmula para los ceros. La fórmula para los ceros está aquí. 2n pi dividido entre n, pero hay dos condiciones. N minúscula debe de ser un entero, pero esta condición que está aquí, la segunda, nos dice que n minúscula no puede ser un múltiplo entero del número de antenas. El número de antenas aquí es 5. Por lo tanto, me voy al archivo de Word. ¿Qué tenemos? Esta es la fórmula para los ceros. Pero tomando en cuenta que n vale 5, podría ya poner aquí 5. Esta segunda condición me está diciendo que n minúscula no puede ser 5, ni 10, ni 0, ni 15, ni menos 5, ni menos 10, ni menos 15, etcétera. Porque n minúscula no puede ser múltiplo entero de 5. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué implica? ¿Cómo vamos a hallar los posibles valores que puede tomar n para hallar los ceros que se encuentran dentro del margen visible? El 2n pi dividido entre 5, lo voy a poner aquí, 2n pi dividido entre 5, lo vamos a igualar con el extremo izquierdo y con el extremo derecho del margen visible. Si lo igualo con menos 1.5 pi, este pi se cancela con este pi. El 5 por 1.5 dividido entre 2, ¿cuánto da? 5 por 1.5 nos da 7.5. Dividido entre 2, 3.75. Esto significaría que de esta ecuación se obtendría un valor de n igual a menos 3.75. Pero n debe de ser número entero. Eso significa que si nosotros tomamos la parte entera de este número, ya tenemos el valor de n más bajo que tenemos que utilizar. El valor de n más bajo corresponde a la parte entera de este número, es menos 3. Si queremos ahora hallar el valor de n más alto, el 2n pi por entre 5 lo vamos a igualar ahora con el más 2.5. Otra vez los pi se cancelan. 5 por 2.5 nos da 12.5. Dividido entre 2, 6.25. Entonces, cuando de aquí despejamos n, ahora obtenemos 6.25. ¿Sí? La parte entera es 6. Esto significa que el valor más alto que puede tomar n va a ser 6. Entonces, de esta forma obtenemos el valor más bajo y el valor más alto de n que nos garantizan que estos ceros se encuentran dentro del margen visible. Pero ahora vamos a tomar en cuenta también la restricción. N minúscula no puede ser múltiplo entero de 5. Y tampoco puede ser 0. Porque psi igual con 0 corresponde a un máximo de radiación, no a un 0 de radiación. Entonces se excluye el 0 y se excluye el 5. Entonces, vamos aquí a darle valores a n desde menos 3 hasta 6, pero excluyendo el 0 y excluyendo el 5. Con menos 3 tendríamos menos 3 por 2, menos 6, menos 6 quintos de pi. Después menos 2 por 2, menos 4. Por lo tanto, obtenemos menos 4 quintos de pi. Después con n igual a menos 1, obtendríamos menos 2 pi entre 5. Con n igual a 1, 2 pi entre 5. Con n igual a 2, 4 pi entre 5. Con n igual a 3, 6 pi entre 5. Con n igual a 4, 8 pi entre 5. Se excluye el 5. Y después con n igual a 6, 12 pi entre 5. Entonces, los ceros del factor de la agrupación para este arreglo estarían dados por
todos estos valores. ¿Qué tenemos que hacer después? Vamos a tomar ahora la fórmula para los anchos de haz a menos 3 decibeles. Para los ángulos a menos 3 decibeles, perdón. Las fórmulas para ángulos a menos 3 decibeles, pues es esta. De hecho, es la misma que aparece aquí. ¿Sí? Es la misma que aparece aquí. M minúscula toma valores enteros. Cuando M vale 0, claramente estos dos valores se encuentran dentro del margen visible porque N vale 5. Y también cuando M vale 1, esta suma se encuentra dentro del margen visible. Los valores aquí de 0 y de 1 que estaría considerando son prácticamente los valores de 0 y 1 que consideré aquí para obtener los máximos del factor de la agrupación en el espacio del ángulo eléctrico. Entonces aquí usé 0 y 1. Estos valores de 0 y 1 para M son los mismos que se deben de usar en esta fórmula para el ancho de haz a menos 3, perdón, para las posiciones a menos 3 decibeles. ¿Sí? Bueno, ustedes podrían hacer las cuentitas y verificar que efectivamente esto que está aquí, es claro. Esto que está aquí se encuentra dentro del margen visible. Pero también podrían verificar que esto se encuentra dentro del margen visible. ¿Sí? Bueno. ¿Cuánto es 0.88 entre 5? 0.88 entre 5, ¿cuánto les da? 0.176. 0.176. Entonces, claramente, esto que está aquí está dentro del margen visible y también esto que está aquí está dentro del margen visible. Porque si a 2 le sumo 0.176 nos da 2.176. Si le restamos, nos daría aproximadamente 1. Digamos que 1.8 pi. Entonces, claramente esos valores están dentro del margen visible. Para otros valores enteros de M, eso queda fuera del margen visible. ¿Sí? Esto que está aquí. Para M igual ¿a qué? A menos 1, a menos 2, menos 3, a 2, 3, 4, etcétera. Solo tienen valores fuera del margen visible, esos no sirven. Esta que está aquí es la fórmula para hallar ahora los máximos secundarios. Otra vez N vale 5. N minúscula es un número entero, pero es un número entero que debe de cumplir estas dos condiciones. N más 1 no puede ser múltiplo de 5. Y N minúscula tampoco puede ser múltiplo de ¿qué? De 5. Bueno, otra vez, si nosotros queremos hallar los valores que va a tomar N, el valor más bajo y el valor más alto, debemos de igualar esto que está aquí con el extremo izquierdo y derecho del margen visible. Si el 2 por N más 1 que multiplica a pi y que se divide entre 5, lo igualo con el margen izquierdo, perdón, con el extremo izquierdo del margen visible que vale menos 1.5 pi, pues otra vez los pi se cancelan, este 1 por 1, 5 nos da 7.25. Entonces, tendríamos 2 por n más 1 igual a menos 7.25. 5 por 5, 25. Más bien 7.5, ¿verdad? Perdón, nos daría 7.5. Le restamos 1. Al restarle más bien cuando el 1 lo pasamos de este lado nos daría menos 8.5. Entonces 2n sería igual a menos 8.5. Si lo dividimos entre 2 nos daría un valor de n que es de menos 4.25.
Pero otra vez n debe ser un número entero. Tomamos la parte entera. Entonces esto nos estaría diciendo que el valor más bajo de n es ¿de cuánto? De -4. ¿Qué hacemos después? Igualamos con el extremo derecho que es más 2.5. 5 por 2.5 nos da 12.5. 12.5 menos 1, 11.5. Entre 2, 5.75. Otra vez tomamos la parte entera, dado que n debe de ser entero. Por esa razón, el valor más alto que va a tomar n es ¿de qué? De 5. Pero debemos de tomar en cuenta dos condiciones. N más 1 no puede ser múltiplo entero ¿de quién? De 5. No puede ser m veces 5. Y n minúscula tampoco puede ser m veces 5. Si este más 1 lo pasamos del lado izquierdo, eso significa que n debe ser distinto de 5 veces m menos 1. Pero por otro lado, n también debe ser distinto de 5 veces m. ¿Esto qué implica para pronto? Van a quedar excluidos de estos valores de n el 0, porque ya sabemos que el 0 corresponde a un máximo. Pero si ahora sustituyo aquí m igual con 0, tendría 0 menos 1. ¿Sí? Después, si sustituyo aquí m igual con 1, de hecho m igual con bueno, aquí hay un pequeño error, lo voy a corregir. Aquí estoy considerando menos 5, pero el menos 5 no se debe de considerar porque aquí n va a partir de menos 4, a menos que haya yo despejado mal, ¿sí? Pero no, aquí esto no tiene caso manejarlo porque el valor más bajo de n es menos 4, ¿sí? Pero el valor más alto de n sí es 5. Ya habíamos dicho nosotros que n no puede ser 5, por lo tanto se excluye el 5. Pero también se debe de excluir este otro. N tampoco puede ser 5 menos 1, o sea, 4. Entonces voy a corregir aquí. Perdón, chavos, ya es hora. Entonces nos vemos el día viernes. El día viernes vamos a continuar con este problema.